la atención y todo lo demás. ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo va? Todo bien, buen día. ¿Dispuesta a jugar? Dispuesta a jugar. Bien, qué bueno, qué bueno. Bueno, como anticipaba, se trata de eso, pensar la matemática en el territorio, en los ámbitos comunitarios, sabiendo que hay una matemática escolar, que hay una propuesta que llega desde las instituciones y que, bueno, algo se debe hacer con eso. Habíamos pensado con Julia varios ejes o elementos para discutir, para aportar. Hoy, en el encuentro de hoy, teníamos pensado algo en torno a los juegos. En general la matemática, sobre todo en el primer ciclo, pero no exclusivamente, aparece ligada a algunas actividades lúdicas, llamémosla así, y a veces aparecen ciertas confusiones o ciertas distracciones donde el juego no se convierte en un desafío intelectual, es decir, no hace pensar, no hace aprender mucho, y lo único que hace es, no sé, distraer quizás con la competencia. Desde luego, no es que imputamos todos los juegos en general, pero nosotros pensamos que existe la posibilidad de jugar en la escuela en torno a contenidos matemáticos y que es posible aprender, pero que no alcanza solo con jugar, ¿verdad? Sí. Bien, entonces vamos a poner algunos ejemplos. Primero empezamos por un juego que es para todo público, apto para todo público, no solo para pequeñines del primer ciclo, quizás incluso no para pequeñines del primer ciclo, sino para gente más grande. Pero no hay que saber demasiado para jugar a esto. Lo vamos a jugar así. Yo te desafío, Basó, Julia, a encontrar, descubrir, no adivinar, sino hallar un número que en principio va a ser de 3 cifras. Yo voy a pensar, me voy a imaginar un número de 3 cifras, distintas entre sí, no pueden estar repetidas las cifras de este número, y vos vas a tener que saber cuál es, ¿no? Entonces lo primero, acá hay una hoja certificada ante escribano público, yo escribo acá ese número y no lo muestro, porque no lo podés saber. Un número de 3 cifras distintas. Está acá para que vean que no hacemos trampa. ¿Cómo vas a hacer para encontrar ese número, Julia? Vas a tener que ir arriesgando pistas, y yo, o sea, arriesgando posibilidades, y yo te voy a ir dando pistas de acuerdo a lo que vos arriesgues. Entonces, verás que debajo de cada cifra que vos digas, yo voy a colocar una letra. Entonces comparto pantalla, esperamos que el público esté viendo, y vamos a ver qué pistas te doy. Con esas pistas vos vas a tener que averiguar mi número. Entonces, comience, Basó, arriesgue. 3, 2, 5, 325. 325, bien. Entonces, a partir de tu arriesgada, yo hago lo siguiente, miro mi número y digo, abajo del 3 va una B larga, que significa bien. Eso quiere decir que el 3 que vos dijiste está en el lugar correcto, o sea, está en este número, está allí. Miro el 2 y pongo abajo una M. Y eso significa que el 2 que vos dijiste en mi número no está mal. Quiere decir que no está en mi número. Y abajo el 5, verifico y pongo R. Eso significa que el 5 está regular. Quiere decir, está en mi número, pero no está en ese lugar que vos lo dijiste. ¿Se entendieron las reglas? Esas son las reglas. ¿Quiere Arriesgo el arriesgar que otra viene. posibilidad? Y yo ya sé que empieza con 3, ¿no? Entonces, 3, 5, 8. 358. Bien, a ver, entonces, yo debería fijarme acá en mi número, pero no hace falta, porque usted bien dijo el 3, ya sabemos que está bien. El 5, Julia, ¿tiene alguna expectativa sobre lo que ocurra con ese 5? Y debería estar ahí, porque si no está en el último lugar, y está, tendría que estar en el segundo. Es cierto lo que dice. Pero del 8 no sabe nada. Entonces yo me fijo y hago así y digo, mal. Muy bien. Voy Tiene. por otro. ¿Ya sabés mi 3, número vos? No, no. ¿Cómo?
No, Si sabés no mi lo sé. número. No, No lo no sabés. puedo saberlo todavía. Bien. 357. 357. 357. Entonces yo digo, abajo del 3, ¿qué va? Bien. Ah, perfecto. ¿Y abajo del 5? Abajo. Bien. Bien. ¿Y abajo del 7, si usted sabe lo que va? No. No. Sabe. Y entonces yo miro mi número y le digo M. Y mientras tanto, digo, en realidad vos no tenés que decir mi número, no tenés que poner mi número ahí. Lo que tenés que averiguar cuál es mi número. Entonces quizás te conviene, no sé, minimizar la cantidad de arriesgadas. Veamos. Ah, a ver. 101, Ajá. 0, ¿Sí? ¿Uno? 1, 0 Sí, me dijiste cero, y sí. 6. Y 6. 6. Qué interesante, porque no va a ser 106 el número. No, Pero vos pensás que porque con está. lo que yo te responda, algo te vas a enterar. Sí. Bien, entonces miro mi número y pongo M, R, M. ¿Qué pensás? ¿Sabés cuál Ah, es mi número? ahora sé cuál es tu número. A ver, ¿cuál es mi número? 350. Acá el escribano ratifica. Eso es un cero, ¿eh? Es un Sí, problema claro. de motricidad fina 350. nomás. Bien. ¿Se anima? Si se anima, ¿eh? Porque si no se anima, cortamos acá y nos vemos la Sí, semana que viene. ¿A pensarlo con 4 cifras distintas? sí. Bueno, menos mal que se animó. Entonces, mismas reglas. Yo ahora escribo un número acá, ante el escribano, de 4 cifras distintas. Ujú. No se vio. Menos mal que se vio. Justo lo mostré cuando no estabas mirando, así que vas a tener que adivinarlo. Porque voy anotando yo. Sí. Entonces, 4 cifras, ¿eh? Este Mm, va a estar más difícil. Podemos borrar el anterior y te escucho. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿A qué es la contraseña de tu, Sí, de de tu todo. cajero automático? De todo. Bueno, entonces, volvamos a repasar las reglas. Yo tengo que mirar mi número porque no me acuerdo, tengo mala memoria, y voy fijándome, digo, abajo del 1 va una M. Eso Sí, significaba que el está mal. 1, claro, está mal, en mi cifra no está. Abajo del 2 me fijo, digo, upa, M también. Eso significa que tampoco hay un 2. Abajo del 3 voy a poner una R. ¿Por qué? Porque mi número está el 3, pero no está en ese lugar. Y Perfecto. abajo del 4, también una R. ¿Por qué? Porque mi número está el 4, pero no está en ese lugar. O sea Genial. que, Julia, tienes Sé que está el información. 3 y el 4, el 1 y el 2 no. Bien. Pero voy a decir otros números ahora. A ver. 5897. 5897. Esta ya no es una contraseña. Andás a ver. ¿58 será el año de tu nacimiento? Sí. 97 será mi nacimiento. Ahí va. Bien. Me fijo. Entonces pongo abajo el 5 una M. Y abajo el 8 una M. Y vos capaz que decís, uy, qué triste, está mal. Pero es información, ¿o no? Sí, Abajo del 9 pongo una R, mira. Y abajo del 7 una M. Cham. Tiene mucha información, Julia. Hay que sí. administrarla. Hay que Para. Acá en el chat barajarla. están diciendo otro número también. Perdón, ¿Qué dicen? habló un fantasma. Sí. Acá Lucía Ponce está diciendo otro número también desde el chat de YouTube. Para arriesgar. Sí. Podría estar bueno, a ver, escuchar esa arriesgada. 3458. Bueno, vamos a hacer partícipe al público. 3.000. 458. Pero eso lo dijo seguro antes de que yo le conteste a Julia. Sí, Porque me parece que está poniendo el 5 y el 8 ahí, sí, y el 5 y el 8 ya sabemos que está mal. fue antes.
Ah, Muy bueno. bien. Bueno, hagamos una cosa. Le tiramos a Julia ahí y después seguimos en tal caso con Lucia. ¿Qué dice Entonces Julia? yo sé que está el 3, que está el 4 y que está el 9, pero están mal ubicados, ¿no? Ajá. Ahora voy a decir 3, 9, 4, 6. 3, 9, 4, 6. Bien, acá hay información. Entonces, yo miro mi número y digo, epa, 3 B larga. ¿Te acordás qué Perfecto. significaba, Julia? Bien, empieza con 3. Abajo de 9 una R. Llama. Ah, muy bien, porque ya sabíamos que estaba y le cambié el lugar y no sigue, ni es el segundo, entonces ni el tercero. Y abajo del 4 una R, que también sabíamos que estaba. Y abajo del 6, charán, una M. Creo, Julia, y creo, Que ya lo público sé. en general, que con esta información sale el número que tengo acá escrito. Sí, creo que sí también, pero mira si no, mira si no. Y si no, A sería ver. gravísimo, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Si usted está viendo esto grabado, puede poner pausa y pensarlo. Y si no está bien, si lo está viendo en vivo, vamos a escuchar a ver qué dice Julia o Ponen un montón. pueden pensarlo en este momento y ver si con esta información saben cuál es mi número. Está claro que no se trata de acertar, ¿no, Julia? Digamos, de adivinar porque sí, sino de ir pensando. ¿Qué pensás? A ver, decime. Empieza con el 3, ya sabemos, Empieza con ¿no? el 3. ¿Voy justificándolo o Y dale, a digo ver. total? Empieza con el 3, tiene 3 números, 3 cifras más. Empieza con el 3, eso estábamos todos seguros. Después sigue el 4, porque el 4 está, pero no puede estar en el último ni en el anteúltimo. Usted dice que acá el 4 está en el último, no está correcto, o sea que acá en el último no va. No Y va. tampoco en el anteúltimo decís, así que acá no Y va. tampoco en el último. Ahí no Y va. en el primero no puede ir. Y el primero no puede ir, entonces por lo tanto va ahí. Entonces, por lo tanto, va segundo, dice Julia. Bien, después. Y ahora el último va a ser el 9. El último va a ser el 9. ¿Por qué? Porque no puede ir en el, digamos, en el tercero, Acá dice ni que en no el va en el segundo, tercero. ni en el segundo, ni en el primero, porque en el primero ya está el 3. Claro. O sea que, como no va acá, ni en estos dos, tiene que ir último, dice Julia, el 9. Opa. Y en el medio, ¿Y en como el está medio el qué 1, hacemos? está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, no está el 0. Es el único que falta. O sea que acá no puede ir, ¿no puede ir un 8 ahí, por ejemplo? No, porque el 8 no está. Claro, porque el 8 dijimos ahí en la segunda pista, acá, dijimos que no estaba, claro, acá. Entonces no puede ir el 8, tampoco puede ir el 5, como bien dijiste. La única que queda, por descartes, por René, es el 0. 3409 sería el número que vos decís, y efectivamente acá el escribano, para que nadie piense que estamos haciendo trampa. Bueno, Julia, ¿se entendió el juego? Se puede jugar con 3 cifras, se puede jugar con 4 cifras, siempre tienen que ser distintas, ¿no? Se puede jugar con 2 cifras, quizás para un inicio, muy inicio. Ya con 5 cifras lo hemos probado y no tiene tanta gracia. Con 4 cifras, digamos que es el nivel más interesante de relación. Ahí veo un poquito. En el chat habían puesto bastantes 3409. Así que. Pero andás a ver si no fue después de que lo dijiste vos. Después. Seguro que sí. Porque efectivamente no se trata de adivinar, como dijimos, no se trata de magia ni de jugar a la lotería, sino de usar un tipo de pensamiento, que es característico del hacer matemática, que es característico, que fundamenta
la tarea matemática. Y hablamos del razonamiento lógico, ¿no? ¿Cómo podríamos definir el razonamiento lógico? Como una ilustración de lo que acabamos de hacer. Es a partir de ciertos datos, ciertas pistas, cierta información, ciertas cosas que damos como ciertas, como verdaderas. O sea, vos, Julia, sabías que las pistas que yo puse, ¿no? Sabías que lo que yo escribí ahí, acá en la primera parte, todo esto es verdad. Porque no te voy a mentir, porque si te miento no tiene gracia. Pero sabiendo entonces que todo esto es verdad, vos podías deducir, ¿no? Sacar consecuencias y llegar a anticipar porque todavía no viste mi número, que lo que yo escondía, lo que yo tenía ahí tapado era el 3409. Eso, en definitiva, es un razonamiento lógico, ¿no? Algo que de ciertas premisas, ciertos elementos, ciertos enunciados, ciertas informaciones dadas como válidas, extraemos consecuencias para obtener cosas que no sabíamos al principio. Eso es la lógica. Y de eso se trata hacer matemática, ¿no? Se trata hacer matemática de eso y no de adivinar, no de ensayo y error puramente, ni tampoco de hacer mecánicamente cuentas. ¿Vamos hasta ahí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, No, y jugamos. como la corrección, ¿no? También, como esto, que también está bastante enquistado en las escuelas y a veces en algunos espacios de apoyo. Bueno, hago la cuenta o hago el ejercicio de matemática que tenía que hacer y es la senio, el profe, el educador, quien valida, digamos, que no es valida, pero quien corrige esa producción si está bien o si está mal, ¿no? En el juego nos da la posibilidad que la validación sean los mismos compañeros, sea el juego. Si yo pensé un número, recién la validación no era Horacio diciéndome a mí si estaba bien o si estaba mal, sino que era ese papel y era mi justificación la que se pone en juego acerca de eso, como cada vez que juguemos algún juego, sean este u otros, lo que estaba leyendo que anotar una cosa, sea este juego u otro, lo que está bueno justamente del juego es que nosotros como educadores nos corremos un poquito de ese espacio y es el mismo juego el mismo juego y los mismos niños o niñas los que pueden justificar a través de eso lo que están haciendo y no es para otro, ¿no? Perfecto, entonces podríamos decir que hacer matemática tiene mucho menos que ver con repetir mecanismos, repetir una serie de pasos ligadas al cálculo, tiene menos que ver con eso y sí tiene mucho más que ver con lo que vos decís, con explicar, fundamentar, justificar, decir por qué, ligado al razonamiento lógico, ¿no? Y este juego que jugamos, está bueno pensarlo, que no es un acertijo, ¿no? Porque a veces los acertijos son interesantes, más parecidas a las adivinanzas, ¿no? Redondo, redondo, barril sin fondo, es una adivinanza clásica y muy simpática, pero en redondo, redondo, barril sin fondo yo no puedo encontrar exclusivamente al anillo. Acá, en las pistas que dimos, sale sí o sí el 3409, digamos. Es un sí o sí, no hay otra, no es que se me tiene que ocurrir porque estuve ingenioso, porque, qué sé yo, estaba atento, o se me prendió la lamparita. Acá es un trabajo intelectual y no tiene que ver con si se te ocurre o no se te ocurre. Paso siguiente. Jugamos al bien regular mal. ¿Se puede jugar con los pibes en la escuela? ¿Se puede jugar con los pibes en el barrio? ¿Se puede, Julia, o no se puede? Sí, sí, se puede. Hablábamos un poco también de esto de prepararlo, ¿no? También, voy a llevar este juego, pensarlo antes, llevo una fibra en la que voy a anotar el número, y también al principio va a ser un lío, ¿no? Eso también, como a veces las propuestas, pensamos que, bueno, vamos a ir al apoyo escolar, a la escuela, y vamos a proponer esto y va a salir de entrada, ¿no? Lo más probable es que primero nadie entienda mucho el juego, que tiren al azar, bueno, dense ese tiempo también, ¿no? Porque para entrar en la lógica matemática, para entrar en el juego, para entrar a hacer matemática, no es fácil, no es que el de una sale todo, ¿no? Yo soy una persona grande que me dedico a esto y me cuesta, recién tenía que volver a pensarlo, ¿no? Entonces imagínense el laburo que es para un niño que encima no ha participado en muchas instancias de ese tipo o en pocas.
Entonces, Bien. hay que preparar con anticipación y bancarse un poquitito el lío, bancarse un poco que no salga como queremos al principio, no es que vamos y sale de entrada, pero sale, porque bajo ciertas condiciones de enseñanza, todos pueden hacer matemática, ¿no? Estar seguros de eso, y a partir de eso armarlo. No sale hoy, lo puedo probar al otro día. Che, ¿se acuerdan que habíamos jugado? Claro, Y y es después del juego... interesante este juego que no requiere demasiado conocimiento anterior, no requiere hablar de números primos, de múltiplos, no requiere ni siquiera saber sumar, digamos. Lo único que hay que saber es el nombre de las cifras. Y en tal caso, esa forma de pensar, que es la forma lógica, que uno la sabe de andar en el mundo, que uno la aprende de andar en el mundo, pero bueno, si la ejercita es mucho más interesante. Y además, como decías, nosotros dos jugamos primero uno de 3 cifras y después uno de 4. Quizás los de 3 cifras, hay que jugar varias veces con números de 3 cifras, hay que jugar varias veces hasta que alguien se da cuenta de que puede tirar un número que no es el que va a adivinar, ¿no? Para ver el lugar en el que va. Claro. Que eso no sé si lo terminamos de aclarar. Bien. Y nosotros jugamos entre nosotros, o sea, vos contra mí, o al revés, y yo contra vos. Después pueden jugar entre sí, los niños y las niñas, ¿no? Y la cosa no se acaba ahí, o sea, puede no acabarse ahí. Nosotros podemos pensar, y esto es una estructura que vamos a tirar para los juegos en general, que tenemos el juego jugado. El juego jugado como lo jugamos Julia y yo, que lo vamos a jugar varias veces, que lo hicimos un montón. Pero después del juego jugado existen propuestas que llamamos de juego simulado o juego reflexionado, juego distanciado, donde una vez que hemos jugado podemos proponer actividades que son pensar sobre el juego. Ejemplo, vamos a tirar ejemplos para que participen. Bien. A ver si comparto la pantalla. Ahí está. ¿Se está viendo algo? ¿Sí, no? Sí, se ve. Bien, entonces, primera actividad, por ejemplo, esta. Ahí puede el público jugar. Acá ya no es un juego donde yo pienso el número, Julia piensa el número y le preguntamos hasta adivinar. Acá hay un juego ya jugado, pero escrito, que podríamos suponer así. Alguien pensó un número de 4 cifras y preguntaron 7, 7, 2, 1, 8. Y la persona que pensó el número responde mal, mal, regular, regular. Bien, entonces vuelven a preguntar 8, 4, 3, 5 y le contestan R, M, R, M. Y finalmente preguntan 8, 6, 9, 3 y le contestan M, M, R, R. Dificilísimo. Elegimos para tomar acá el más difícil. Con estas pistas es posible averiguar el número. ¿Qué pensás, Julia? No es fácil, ¿no? No, para nada, pero ahí lo pensamos. Pero claro, hay que ir paso a paso, diría el filósofo Mostaza Merlo. De paso contamos, mientras van pensando el número, que en la plataforma vamos a colocar luego varias actividades de estas para jugar luego del bien regular mal. Evidentemente hay muchas anteriores a esta que estamos discutiendo acá, que son más sencillas, que requieren menos pasos para encontrar el juego. Para encontrar el número, perdón. Bien, ¿por cuál empezamos? Podemos tirar una pista, por ejemplo, que ni siquiera es una pista, es una estructura de organización. El número tiene 4 cifras. Así que bueno, hacemos las 4 rayitas. En ninguna dice bien. En ninguna dice bien. Entonces, ninguno dice. Claro. Entonces están los que dicen regular son esos, pero están mal ubicados. Algo que se puede hacer es como tachar los que están mal para sacarnos de la cabeza esos números, ¿no? Bien, bien, hay quienes, no lo voy a hacer acá porque es un lío, pero escriben todas las cifras y tachan los que están mal. Buenísimo. Hagamos al revés, como dijiste vos. Sabemos que está el 1, claro. Sabemos que está el 1, que está el 8. Que está el 3 también, ¿no? Acá dice que está el 3.
Esos son los que sabemos. Wow, qué problema. Ahí Solo ya tenemos 3 cifras para solo uno de tenemos 4. Sí, pero bueno, Bien. falta un número ahí, ¿no? Bien. De paso lo podemos saber ya, a ver. El 1 está, 2 está, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, igual que la otra vez, El 0. faltó el 0. ¿Quiere decir que es Entonces, 1830, Julia? ¿qué decís? ¿1830? Sí, yo escribí las cifras así, pero las puse al azar, en ese orden. No, no es 1830. Claro, no necesariamente va a ser eso. No. Eh, Tiene esos números, pero están mal ubicados. bien. Pero ¿Cómo seguimos entonces? el 8 no Ajá. está al final. El 8 no está al final. Es del El que 8, tenemos más pistas, ¿no? acá Del dice 8 es que no del que está al tenemos. final. El 8 está en las 3 cositas. Entonces, en las 3. Entonces, el Pistas, 8 no claro. está al final. No está al principio, ni está en el tercer lugar. Entonces quiere decir que no está está en al el final, no está al principio, ni está en el tercer final. lugar. Entonces Por lo está en tanto, el segundo. ya sabemos algo. Reflexión Ahora, interesante. Perdón, Julia. ¿sí? Si niño, niña, estudiante, persona, llega hasta aquí, la matemática clásica dirá, ah, no lo resolvió, no lo sabe, incorrecto, equivocado. Nosotros diremos, si alguien llegó hasta acá, sabe muchísimo, hizo mucho, produjo matemática, encontrar que el 8, y encontrarlo con seguridad, que el 8 va ahí, ya es hacer matemática. Digamos, ¿no? Nosotros no pensamos que el resultado final es lo que justifica todo, ¿no? Ya acá hay una buena producción, celebrable, interesante. Sí, incluso si se confundieran, ¿no? Si nosotros lo estamos haciendo correctamente, digamos. Pero si hubiera alguna confusión, también hay pensamientos y hay validación, ¿no? Sí, puedes decir, bueno, el 8 para mí va adelante, porque, bueno, no, está justo el 8, no, pero con el que viene, con el que sea, o que no está el 0, que eso entre en dudas, todos esos pensamientos ya es el hacer matemática. Tampoco esperemos que salga de entrada. No Excelente. sale de entrada uno así difícil. Sí, en el chat van diciendo números. Ahora lo vamos haciendo. Podemos seguir entonces, a ver cuál viene. ¿Qué podemos Y ahora averiguar? yo iría por el 3, porque el 3 tengo también más pistas que los demás, ¿no? Claro, dice que no va ahí, Ni ¿no? va al final. Ni acá dice que no va al final. Entonces, O sea, acá no acá va en el segundo, porque ya está en el 8, porque ya está el 8, tiene que ir al principio. Claro, incluso Y la ahora, forma de explicar, perdón, ¿no? Muestra cómo gramaticalmente construimos la lógica, ¿no? Vos acabas de decir, como el 8 está segundo, entonces el 3 va primero. Esas formas gramaticales de construir el lenguaje muestran el razonamiento lógico, ¿no? Estas son las causas y estas las consecuencias, ¿no? O a partir de estas causas se derivan estas consecuencias. y si Continuemos. seguimos como pensando de esa manera, digamos, ahora que nos faltaría el 1, como el 1 no está, sabemos por las primeras pistas, digamos, que no está anteúltimo, va a estar último, porque el 3 y el 8 ya están en los otros lugares. Y como el único número que falta ahí, que no nos decía nada, es el 0, en el lugar que está vacío, iría el 0. Perfectísimo. Entonces, a partir de estas pistas, fíjense qué interesante, ¿no? Que las informaciones que había, que son estas de acá, no dicen evidentemente el número, no es que te lo transparenta, no es que se ve cuál es el número. Lo interesante de la lógica es que vos llegás a encontrar, llegás a concluir, arribás a conclusiones que no se veían al principio. O sea, el 3801 no se veía al principio, sin embargo, es el único posible. Sí o sí tiene que ser 3801. Esta aparición no es mágica, sino que es producto de un trabajo del pensamiento, que es el pensamiento lógico, que
Es una forma Ujú. interesante de pensar. Desde nuestro punto de vista, Julia, es un aporte que la educación tiene para darle al sujeto, ¿no? Nosotros decimos, más vale que la gente que anda por la vida sabe muchas cosas, y gracias a esas cosas que sabe, puede saber más. Pero es en estos lugares de educación sistemática, ¿no?, donde se trabaja con esto, donde pueden aparecer aportes que, en tal caso, ayudan a entender mejor el mundo, a ver mejor el mundo, como decíamos recién, ayudan a ver lo que no se veía a simple vista. Sí, y no sé muy bien cómo habrán hecho los que pusieron el número, porque los que pusieron bastantes, el 3801, pero bueno, seguramente no lo hicieron de la misma manera que lo hice yo, ¿no? De la misma manera que lo fui haciendo. Y eso también es interesante para en nuestras aulas, en nuestros espacios, también ver que las distintas maneras de construir conocimiento no es siempre única, como también algo de la matemática más escolar tradicional, si le queremos llamar así, no sé bien si está bien el término, pero la matemática que deja fuera al sujeto que construye, digamos, también nos muestra siempre una única forma, ¿no?, de resolución. Y este juego pone de relieve también las distintas maneras. Alguien podría haber dicho, bueno, empiezo por el 8, no sé, justificándolo, está el 0, como de distinta manera. Y eso también es interesante que suceda en nuestros espacios educativos, que demos lugar a esos distintos procedimientos que a veces, no sé, yo soy maestra, ¿no?, y Horacio también, y hay algunas cosas que nos aprendemos como de memoria, que bueno, los chicos tienen que decir cómo lo piensan, pero a veces ese espacio no termina siendo real, ¿no? Entonces, como sí dar este tipo de situaciones problemáticas, ¿no?, este tipo de problemas matemáticos planteados de esta manera, realmente abren la posibilidad. No hay manera de que este juego se juegue, digamos, si lo hacemos verdaderamente, sin que aparezca una forma de construcción de pensamiento colectivo e individual, ¿no? Porque también lo que dice uno me ayuda a mí a pensar, el 0, mirá, claro, ¿no? Y entonces ahí lo vamos construyendo. Mismo en el chat, yo iba viendo que decían, claro, es este, no, no está el 0, como falta tal, como la manera de construir conocimiento no solo es individual, sino es colectiva en este juego, si se juega entre todos, y después el momento de pensamiento más solos también es necesario, que es esto que decía Horacio, que buscamos que se construya a partir de este momento de juego simulado, ¿no? Ahí va. Sí puede ser más solitario y después justificarlo, ¿no? Está bueno. Es gracioso porque mirás para el costado y parece como que hubiera un público afuera de la ventana que estuviera participando en la Pero, clase. perdón, si la cámara me Bueno, toma, es que veo el coso, el chat, sí. cualquiera, pero no lo veo más, queda mal, queda desprolijo. No. No, para nada, no, yo digo por el formato. Sí. Seguimos, porque sería interesante, claro, dialogar con la gente que está viendo, pero bueno, esa es una manera. Ajá. Decíamos, juego jugado, muy jugado coordinador contra estudiantes, ¿no? Estudiantes entre sí, niños entre sí, sí. Un tip para cualquier juego, ¿no? Para cualquier juego que planteemos en matemáticas, es que siempre seamos nosotros los primeros que, si vamos a hacer algo, seamos nosotros los que pensamos, porque los niños tratan de hacer el más difícil, ¿no? De capaz responder tramposamente algo que estaba bien y estaba mal, como tratar de casi siempre en realidad, las primeras veces, ser nosotros, digamos, al que sí sale. Si salimos y hay que buscar un objeto que esté escondido, si tengo que pensar una figura geométrica, si tengo que pensar en este caso esto, siempre seamos nosotros. Eso como para todas las situaciones es recomendable, para todos los juegos. Claro. Y evidentemente el juego reflexionado va después de mucho jugar. El que acabamos de hacer, que estuvo bueno, interesante, los que lo escuchaban lo pudieron resolver, pero eso gracias a que jugamos, ¿no? Es imposible tirar esto como primera opción, explicar las reglas y ya decir que adivinen cuál es el número. Bien, y decíamos que hay muchas actividades de juego reflexionado, porque después podemos ir pensando en cambiar hasta incluso el tipo de tarea. En principio el tipo de tarea propuesto para el juego es saber cuál es el número. Pero miren, por ejemplo, en la segunda opción que seleccionamos, no nos pregunta cuál es el número. O sea, sí nos pregunta cuál es el número,
Eso lo pregunta, pero antes nos pregunta otra cosa, nos pregunta ¿qué pista va acá? Y es muy interesante porque si ahí va una B, va una R o una M, uno podría decir, eso lo sabe solamente el que adivinó el número. Y nosotros podemos decir, bueno, en realidad lo podemos saber antes de adivinar el número. Vamos a ver qué letra va acá antes de saber qué número escondido hay. Entonces, primero aclaración, como las pistas son de 3 cifras, quiere decir que el número elegido era 3 cifras. Y a partir de esta información que hay, alguien preguntó 1, 2, 3, esa era Julia, me parece, porque pregunta así, 1, 2, 3. Le respondieron RMM. Después preguntaron 517, le respondieron BRM, y después preguntaron 681 y respondió RM y suspenso. ¿Qué puede haber respondido arriba del 1? Por ejemplo, Julia, ¿puede haber respondido una M? No, porque ya sabíamos que estaba. Ya sabemos que está, porque está el regular en los otros dos. Perfecto. Entonces, M no puede ser nunca porque ya dijeron que estaba. Y la pregunta es, ¿podrá ser una R o podrá ser una B larga? ¿Cómo sabemos? ¿Puede ser las dos o no? No puede ser las dos. Tiene que ser bien, porque ya sabemos que no está ni primero ni segundo, y está. Entonces tiene que estar en el tercer lugar. Claro, si fuera una R no estaría en ninguno de los tres, y no puede ser. Así que R no es, ya sabemos que es una B. Muy bien, ahí va una B. Y yendo a una B, se puede averiguar el número. ¿Verdad? Porque ahí dice que el 5 va primero. O sea que va un 5, algo en el medio y un 1 al final. Porque dijimos que va B. La pregunta es qué va en el medio. Es que lo Hay que digo, no lo revisar, digo. mirar, y ¡charán! Ahí apareció el 6 regular. Así que, como va un 6 regular, sí o sí, tiene que ir un 6. ¿Verdad? Perfecto. Bueno, y después pueden haber un montón de más. Por ejemplo, este. Y acá sí, directamente, nunca sabremos el número. Es re interesante esto, miren. En este que está acá abajo, que estoy señalando con naranjita, nunca sabremos cuál es el número. Y aún así podemos hacer matemática. Porque saber qué pistas van acá es parte del hacer matemática. Y uno dirá, ¿y cómo voy a saber qué pistas van si no sé el número? Y bueno, no sé el número, pero hay información. Por ejemplo, la información es esta que está acá en la primera arriesgada. Por ejemplo, alguien dijo 869 y le respondieron RMB. Arriba del 9. Ahora, ¿qué irá? Regular porque sabemos que está, pero no es esa su ubicación. Exactamente, o sea que sí o sí acaba una R. Mal no puede estar, porque ya dijimos acá que iba a estar, y tampoco puede estar bien, porque sabemos que va bien último. Bien, el 6. Arriba del 6, ¿sabemos que va? Sí. ¿Qué va? Mal porque no está. Porque dijimos que no estaba antes, así que no va a estar ahora, seguro. Bien, o sea que ya completamos esto. Y ahora viene, el 8. Falta saber qué va arriba del 8. Y uno dice, sé que el 8 está regular. O sea, sé que arriba del 8 no va a ir una M. Pero la pregunta es, ¿irá una R o irá una B? Y uno dice, vamos a pensar un poco más. El número era de 3 cifras. Y según lo que nos informaron, el 9 estaba bien al final. ¿Verdad? ¿Verdad? Y acá el 8, que está acá, dice que no va primero el 8. Pero dice que va el 8. Así que con este dato, de que el 8 está, pero no primero, el 8 tiene que ir segundo, ¿verdad? Por lo tanto,
arriba del 8 Bien. va una velada. Y resolvimos lo que nos pedían. ¿Sabemos cuál es el número? No, no lo sabemos ni lo sabremos nunca. Sabemos que es algo 89. Pero no sabemos si es 589, 189 o, no sé, 689 no va a ser. Bueno, esto es hacer matemática también. ¿Vamos bien hasta aquí? Perfecto. Una más cortita y ya pasamos a lo que sigue. Vos decías, por ejemplo, de la importancia de la construcción colectiva, ¿verdad? Y volvemos a aclarar, hay un montón de actividades más para proponer luego del bien regular mal, actividades además graduadas, secuenciadas, que ofrecemos a disposición de quienes quieran, para tomar, recortar, adaptar, fijarse cómo va. Todo eso va a estar en la plataforma. Decías, al respecto de la construcción colectiva, este puntito tan sencillo que dice, escriban todas las posibilidades y comparen respuestas. Ahí lo que aparece es un número de 3 cifras, que alguien dijo 869, y respondieron regular, regular, regular. Y entonces hay que escribir posibles números, que sean. Y la gracia es, acá no lo pide, pero después lo podemos pedir, es encontrar, no, sí lo pide, perdón, dice todas las posibilidades. Todas quiere decir que si hay 6 y vos encontraste 4, te faltan. Pero no te dice cuántas son. Entonces es interesante que acá lo que ocurre es un interesante intercambio porque yo encontré 3, vos, Julia, encontraste 4 y me fijo. A ver, Julia, ¿por qué encontraste 4? Si yo encontré 3. O a mí me falta o te sobra. Y después sucede algo, mirá. 698. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Puede ser. Y por ejemplo, si pongo 689. ¿Puede ser? No puede ser. No, ¿Por qué no puede ser? porque el regular del último lugar, el 9, dice que no va ahí. Esto que Julia acaba de hacer conmigo, que es anular mi respuesta, refutarla si se quiere, es parte del hacer matemática. Y nos parece una tarea interesantísima porque saber cuándo algo es incorrecto también forma parte del hacer matemática. Es una tarea muy interesante, encontrar el error, encontrar la contradicción. Y desde luego que no es una falta de respeto, no se trata de andar burlándose, de hecho ella me dijo que estaba mal, y no me atacó a mí, sino que atacó la idea. Y eso es lo interesante de las discusiones en el ámbito matemático, ¿no? No vamos a agarrar a piña por eso. Es interesante este juego y esta consigna en particular por eso, porque promueve encontrar la falla de otro razonamiento, ¿no? Por ejemplo, si yo digo 968, ¿estaría bien o no estaría bien? Estaría mal también, porque en el medio está el 6. Bien, y ahí miren, por ejemplo, entonces yo lo que voy a hacer es, porque Julia me dijo que el 6 no podía ir en el medio, no podía ir en el medio porque ya estaba regular. Digo, tenés razón, pero el 9 y el 8 sí, podían ir ahí, entonces acá pongo un 7. Listo, total del 7 no me dicen nada. ¿Qué te parece? ¿Puede ir 978, Julia? No, porque son solamente esos 3 números. Exacto. Es verdad que el 7 no me dijeron que estaba mal, entonces a primera vista podría ponerlo, pero no, porque en esto que yo pongo falta el 6, y el 6 tiene que estar. Muy bien. ¿Vamos hasta aquí? Perfecto. Bien. ¿Es el único juego que podemos jugar para hacer matemática? No. Bueno, no, hay más juegos. Un montón. Tírame juegos con esas criaturas pequeñitas, esas bombas pequeñitas. No, decía,
hay muchos juegos, como decía Horacio, también hay distintos lugares donde los pueden buscar. La idea nuestra, ahora les voy a decir algunos juegos, sobre todo para primer ciclo, pero todo depende de la variable que nosotros pongamos en juego, ¿no? Nosotros pensábamos en los juegos de emboque, los del tiro al blanco, ¿no? Que sería lo mismo, las generalas y sus versiones, otros de dados, y con cartas la escoba del 10 o la escoba del 15. Cada uno de estos juegos tiene distintos objetivos según las variables que nosotros ponemos, ¿no? Por ejemplo, si vamos a jugar a un juego de emboque, es bien distinto que si emboco en el que está más cerca valga 1, el que está un poquito más lejos valga 2, y el que está bien lejos valga 5, así yo pongo 10, 100 y 1000, ¿no? Estoy apostando, digamos, estoy pensando en un objetivo bien diferente, uno más ligado al sistema de numeración y otro más ligado al cálculo, ¿no? Así como ese ejemplo sirve como para pensar otros juegos. La idea de los juegos es esto que decía Horacio al principio, sea el juego al que juguemos, que haya un momento de juego y después un momento de reflexión. Si el juego queda solo en el juego, como decíamos al principio, no tiene sentido. No estamos en contra del juego simbólico, de que los niños se diviertan en la escuela, o que porque es necesario, es un derecho de los niños el espacio de juego que los maestros y las maestras tenemos que garantizar. Pero en el momento de trabajar matemática, lo que tenemos que garantizar es que aprendan matemática y enseñarnos solo matemática. Tenemos que tener muy en claro para qué elegimos ese juego. Tengo un grupito que no sabe los cálculos, los dobles. Bueno, pienso un juego que ponga en juego los dobles, un juego de cartas, que yo tiro una carta y el que dice primero el doble gana y se la lleva, ¿no? Tengo un grupo que no sabe, que le cuesta pensar en la posición de los números, entonces juego este juego que era de unos, 10, 100 y miles, ¿no? Para que después tengan que acomodar. Como bueno, pensar bien primero el objetivo y después el juego, no al revés, ¿no? Porque también un vicio que a veces tenemos las educadoras, las maestras, los maestros, es, bueno, che, qué lindo este juego, che, bien en algún lado que está buenísimo, el que hicimos recién, adivinar el número, ¿no? De bien, regular, mal. Y no tiene mucho sentido para ese grupo, por ejemplo, ¿no? Entonces, como para ese objetivo que yo tengo en ese momento. Entonces, pensar bien, bueno, yo quiero trabajar los dobles, bueno, ¿qué juego puedo usar para eso? Hacer el camino inverso, porque si no es como que el juego en sí mismo, y en realidad lo que define el juego son nuestras intervenciones y nuestro objetivo, no el juego en sí mismo, ¿no? Eso Exacto. No quiere decir que no sea el mejor espacio para aprender matemática en muchísimas situaciones, las instancias de juego, por esto que decíamos antes de la validación propia por los niños, que nosotros estamos bastante corridos de esa situación, y en los espacios educativos comunitarios que no son la escuela, ¿no? La escuela también es un espacio, pero que muchas veces es plurigrado o pluriedad, no porque la escuela tampoco es absolutamente homogénea y también se puede pensar en un grado de la escuela, pero es una buena instancia el juego, porque podemos jugar al mismo juego todos con distintas variables. Entonces, estos juegan con cartas más grandes, estos juegan con cartas más chicas, estos juegan con dados, estos juegan con dados. Entonces, como que por eso también queríamos plantear la instancia del juego en este primer encuentro, para que piensen eso, toda la batería de juegos que hay, pero ¿qué es lo que yo quiero hacer con ese juego? Este grupito de 4 o 5 juegan a la general, y este grupito de 4 o 5 juegan una guerra con dados. Y ahí introdujiste una categoría para nosotros central, un concepto didáctico fundamental, que es el de variable didáctica, que en el próximo encuentro lo vamos a desarrollar más, pero acá ya apareció y lo vamos a sistematizar un poquito ahora, alrededor de un juego. Un juego muy sencillo, muy básico, que es la guerra, con 2 elementos. La guerra se puede jugar, en principio se puede jugar a la guerra con dados, ¿no? Horacio tira un dado, Julia tira el otro dado, pim, ganó Horacio, punto para Horacio. Tiran de nuevo, tic, tic, ganó Julia, punto para Julia. Muy básico, muy sencillo. Es un paso interesante jugar a la guerra con 2 elementos, por ejemplo, con 2 dados. Tiro Horacio, saca esto, justo me salió. Julia saca esto. Bueno, hay que contar quién tiene más. O sea, hay que saber quién tiene más. Entonces, este juego, ¿por qué es muy interesante como forma introductoria? Porque
aún si recién empiezo a manejarme con los elementos matemáticos, que serían el conteo, puedo contar. Cuento los puntitos de Horacio, cuento los puntitos de Julia, y vemos quién tiene más. ¿No? Sencillo. Uno parece es un juego de suma. Sí, en definitiva, lo que hay que hacer para saber quién gana es sumar estos dos dados y sumar estos dos dados. Te digo, si salió esto, lo que sea, hay que sumarlos. Bien, pero interesante saber que podemos con los dados no recurrir a la suma o recurrir a lo previo a la suma, que es el conteo. Y uno dirá, bien, pero si siempre propongo esto, quien cuenta, quien sabe contar, se va a quedar ahí, contando. Bueno, entonces, la idea de variable didáctica es la siguiente, es, yo puedo modificar algún elemento para que los procedimientos comiencen a cambiar. Entonces, un procedimiento que se puede cambiar, o un elemento, perdón, que se puede cambiar para que cambien los procedimientos, es empezar a jugar con cartas a la guerra. Cartas españolas. Nuevamente, el básico sería, bueno, Horacio. Uno contra uno. ¿Quién gana? Sí. Bueno, obviamente Horacio. Pero, una aclaración de la guerra simple, digamos, de uno contra uno. A veces nos parece, yo tengo bastantes años de trabajo en educación especial, ¿no? Y a veces nos parece un juego muy sencillo a los adultos, pero es necesario que antes del de 2 cartas jueguen bastante con una carta, sobre todo un primer grado, ¿no? Nosotros nos vamos a dar cuenta cuándo podemos, y quizás hay una parejita o 2 o 3 parejitas que tienen que seguir jugando una contra uno, ¿no? Y después a otro puedo poner, ya sumar otra variable, pero eso es, si nunca jugaron a la guerra, que jueguen a la guerra. Quizás no se produce mucho conocimiento matemático, porque bueno, lo ves de entrada, ¿no? Uno tiene 7 cosas y otro tiene una cosita. Pero bueno, en 6 y 7, ponele, hay niños que todavía necesitan contar, por ejemplo, en un primer grado o en una salita de 5 de jardín. Entonces, dar el espacio también para que eso se dé antes del otro. Bien. Disculpa, bien, y cuando jugamos con 2 cartas, por ejemplo, Horacio saca esto, Julia saca esto, ahora vamos a ver ejemplos más armados. Hay un desafío. Está bien que para nosotros es bastante obvio, pero hay un desafío. En principio uno puede decir, es un problema de suma, saber si ganó este o ganó este. Sí, efectivamente es un problema de suma, donde acá habría que sumar 9 más 5 y acá habría que sumar 7 más 2. Pero también es un problema de contar, ¿no? Y acá aparece una estrategia interesante también, que después la desarrollamos, depende del tiempo, pero es la del sobreconteo, ¿no? Lo que tiene la carta española es que arriba, ya lo sabemos, tiene el símbolo. Entonces, si sabemos leer que acá dice 7, bueno, donde diga 7, si sabemos leer que en el lugar donde dice 7, no tengo que contar las monedas que hay. Yo ya sé que acá hay 7. Y en tal caso, como sé que acá hay 7, porque lo dice ahí, lo único que tengo que hacer es sobrecontar, es decir, contar a partir de lo que ya sé. Ya sé que hay 7 y cuento 8, 9. Entonces ya sé que acá hay 9. Lo mismo, si tuviera que saber cuánto tiene esta pareja, y sé leer que acá hay 9, lo único que tengo que hacer es seguir. 10, 11, 12, 13, 14. Ya sé que acá hay 14 y el otro lado hay 9, ya sé quién ganó. Entonces, jugar con las cartas españolas permite, para quien cuenta, seguir contando. Permite también empezar a discutir la estrategia del sobreconteo, que es apoyarse en el número que ya sé y continuar contando. Y también permite, bueno, obviamente el cálculo. Podemos, ¿a qué referimos con cálculo? ¿No? A ver cómo hago 9 más 5. Si yo ya sé que hay que sumar, ¿cómo hago 7 más 2? ¿Cómo no hago 9 más 5? Y podríamos decir, otra variable didáctica, nuevamente, esos elementos que me alteran las estrategias disponibles, los procedimientos disponibles, sin irme a otro lado, es jugar a la guerra con 2 cartas, pero con otras cartas. Son las de este juego tan clásico, que son el 1. ¿Cuál es la diferencia? Estas cartas no te permiten contar, no tienen elementos para contar.
Entonces, si jugamos a la guerra, ahora, y yo saco esto, y Julia saca esto, bueno, no puedo contar. Tengo que recurrir a estrategias de cálculo. Uno podría decir, bueno, si quiero saber cuánto hay acá, puedo hacerme los puntitos en mi hoja y contar. Sí, claro, lo mismo O acá. así, 1, 2, 3, 4, hacer en la mente, ¿no? 1, 2 arriba de cada cartita. Exactamente. Puedo pasarme en lo que sabía el sobreconteo. Yo sabía que acá hay 5 y después tengo que agregarle 2. Entonces 5, 6, 7. ¿No? Que es una buena estrategia. O acá ya sé leer 9 y le tengo que agregar 7. El tema es cómo hago para acordarme que tengo que agregar 7. Tendría que poner 7 en mi mano, saber que esto es 7 y hacer 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Procedimientos interesantes, pero que estas cartas no te invitan, o te invitan a empezar a despegarte de eso. Entonces ya esta carta invita a pensar en el cálculo, a saber que lo que tengo que hacer es sumar 9 más 7. Entonces, después vemos cómo hacemos para sumar 9 más 7. Y lo mismo, 5 más 2. Entonces, reiterando, se puede jugar a la guerra con 2 elementos. A la guerra con 2 dados, a la guerra con cartas españolas, a la guerra con cartas sin configuración, las cartas del 1, llamémosla, o cartas que se pueden hacer también, no sé, en cartoncitos, en cartulina. Pero, repetimos, los dados llegan hasta el 6 y no tienen el símbolo. Las españolas tienen los elementos, llegan hasta el 9 y tienen los símbolos. Estas llegan hasta el 9, pero no tienen para contar. El elemento que elijamos va a depender de las estrategias que habilitemos. Como decía vos, Julián, antes. Eso hay que planificarlo, anticiparlo, hay que decidirlo. No es que juego con las cartas del 1 porque son las únicas que tengo. Juego con las cartas del 1 porque es lo que yo quiero, o porque yo sé que quiero hacer, o que quiero que hagan los pibes, ¿no? ¿Vamos hasta ahí? Sí, en el mismo grupo puedo plantear que una mesa juega con las del 1 y otra mesa juega con las españolas. Que eso es bien interesante para los espacios que, para la escuela también, pero para los espacios en los que hay niños de 4º grado y niños de salita de 5 o de 1er grado, podemos jugar. Vamos a jugar todos a la guerra y podemos pensar todos sobre lo mismo, digamos, pero con una variable diferente, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces jugamos a la guerra. Jugamos, juegan. Y como dijimos antes, después viene la parte de juego reflexionado, ¿no? De hacer algo con eso que han jugado. Vamos a mostrar un par de ejemplos. Vamos a mostrar un par de ejemplos aquí. Perdón, disculpad. Hay que abrir. ¿Se ve? ¿O no se ve? Sí, se ve. Sí. Ahora, ahí se ve, ahí está. Perfecto. Bien. Ejemplo muy sencillo de juego reflexionado. Dice, Malena sacó estas 2 cartas y Camila sacó estas 2. Y la pregunta es quién ganó. Entonces, ya no estamos jugando en la mesa con compañero o compañera, sino que estamos leyendo lo que le pasó a Malena con Camila. Bien, nuevamente, variable didáctica. Elegimos poner a Malena 2 cartas poderosas. Y elegimos ponerle a Malena 2 cartas muy pequeñas, muy escasas, escuetas. Entonces, es bastante evidente saber que Malena ganó, casi ni siquiera contando, ¿no? Casi viendo que ya el 6 es más grande que el 4 y si junto 1, 2 ya no llego ni loco. Visualmente. Entonces, elegí un juego reflexionado con esos números. Pero puedo cambiar la variable didáctica y puedo proponer lo mismo, pero con otros 2 números. Por ejemplo, Paula sacó estas 2 cartas. Sí. Disculpa, Horacio, que una cosa que no aclaramos antes, que el juego simulado también nos da a todo ese grupo la posibilidad de pensar en lo mismo, ¿no? Que no lo habíamos dicho tampoco antes.
todo el grupo está pensando, todo ese grupo más grande está pensando acerca de esos 2 pares de juego. No estoy pensando en el que me salió a mí. Eso también da posibilidad que aparezcan las distintas pensamientos. No sé si todos pensamos en el mismo y lo tenemos ahí. Hay como una instancia individual, pero a la vez es colectiva sobre lo mismo. ¿Se entiende? Esa es la importancia del juego reflexionado también, del juego simulado. No es que, bueno, ahora vemos a ver si aprendieron y listo. Es una instancia diferente y de construcción de conocimiento, más como viendo la lupa en una cosa, todos vamos a estar pensando quién ganó, Malena o Camila, ¿no? Entonces, yo digo que ganó Malena, ¿cuándo te diste cuenta? Ahí, señor, mirá todos los oros que hay, ni contar, ¿por qué? Y otro dice, a ver, ¿estamos seguros? Y sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y otro puede decir, mirá, señor, 9, no sé, como que cada uno va a tener que dar cuenta de eso. Y algo que dice Horacio siempre, pero hoy no lo dice, no lo dijo, es que esto de hacernos los tontos, ¿no? De decir como, bueno, no es que nosotros decimos, muy bien, Malena, ganó Malena, muy bien, Juancito, que te diste cuenta, sino decir, yo la verdad que no estoy segura, vamos a pensar entre todos, a ustedes me dicen que se ve más, pero qué sé yo, mira, estas son más grandes, no sé, como nosotros buscar también una instancia de validación por parte de los niños y de las niñas, ¿no? Que Excelente, no excelente. responder Por rápidamente. ejemplo, esa de se ve, tal cual, esa de se ve, es cierto, es bastante evidente que Malena tiene más. Pero yo podría decir, bueno, pero el se ve, después acá no lo veo. Entonces tenemos que buscar una estrategia mejor, tal cual. Y lo que dice Julia, si lo discutimos todos juntos, me prestan estrategia, ¿no? Por ejemplo, a algunos se le puede ocurrir que acá hay 4 y que están acá, esas 4. Y que estas 2, que estoy viendo acá, están acá. Entonces alguien puede decir, mirá, esta carta ya tiene todas las que tiene el otro. O sea, Malena ya tiene en una carta todo lo que tiene Camila. Listo, recontra ganó. Y eso se puede hacer si estamos todos discutiendo lo mismo. Bien. Sí, y si nosotros no decimos bien, regular, mal, ¿no? En ese caso, si nosotros está mal o está bien lo que están diciendo, ¿no? Nos tenemos que correr en la instancia del juego simulado. En el juego no queda otra porque ellos van a estar jugando y es entre ellos. Bueno, no, me ganaste vos, gané yo. Y ellos van a tener que ahí justificar lo que están haciendo y son más ellos. Nosotros podemos observar lo que están haciendo, ver cuáles son las distintas estrategias cuando ellos resuelven. Nuestra tarea es más de observador, más pasivo, si se quiere, hacia los niños, pero nosotros anotamos. Juancito cuenta 1 en 1, tal dijo que se daba cuenta, tal dijo que ya sabe 5 más 5, no sé, mientras el momento del juego. Y en este momento, si bien nosotros somos los que regulamos la conversación de todos los niños, no decimos bien o mal, no lo decimos en ningún momento. Nosotros solamente esperamos que justifiquen lo que están diciendo. Entonces, esa justificación tiene que ser creíble para sus compañeros, ¿no? No pasa por nuestra validación, digamos, no es la palabra validación, no pasa por nuestra corrección. Si Malena ganó porque está muy bien, listo, vamos a la otra, muy bien, listo, no. Los niños tienen que dar argumentos que los convenzan a los propios niños. Nosotros ya sabemos si está bien o si está mal. Y ponerlos en discusión a ellos. Totalmente, y lo que decís es muy interesante porque ¿por qué habría que hacer lo que está diciendo Julia? ¿Porque queda más progre? No, no es porque queda más progre, ni porque está de moda ahora. Habría que hacer lo que vos planteás porque tiene que ver con nuestra idea del hacer matemática. Si nuestra idea del hacer matemática fuera a ver quién es más rápido y quién acierta mejor, y sí, lo único que hacemos es esperar a ver quién dice primero y lo premiamos, como si fuera una foca del mundo marino. Pero como nosotros no pensamos que eso es hacer matemática, nosotros pensamos que hacer matemática es explicar, justificar, validar, y no validar ante la autoridad máxima, que sería el docente, que es quien va a decir la corrección, sino que justificar ante la comunidad. Bueno, eso, entonces tenemos que intervenir en consecuencia. Bien, y retomando, entonces, juego simulado con los números que elegimos acá, y juego simulado con los números que elegimos acá es otra cosa. No es el mismo problema, aunque la estructura sea la misma. La estructura del punto anterior es la misma, es tal sacó estas cartas, tal sacó esta otra, ¿quién ganó? Acá es lo mismo. Paula sacó estas cartas, Lucía sacó estas 2, ¿quién ganó? Es lo mismo. Bueno, pero los números que elegimos hacen que no sea lo mismo, ¿no? Porque, por ejemplo,
una primera estrategia es que acá hay un 8 y acá hay un 9. Yo puedo saber que hasta ahora Lucía tiene una carta que es más grande que la de Paula. Pero después acá Lucía tiene una carta que es más chica que la de Paula. Entonces, no es tan obvio quién tiene más. Bueno, una estrategia es contar los elementos, en ambos casos y fijarse. Y otra cosa es empezar a proponer estrategias de cálculo mental, ¿no? O sea, que los pibes se den cuenta de las estrategias de cálculo mental, que es interesante porque nacen de ahí, de andar en la vida y en la escuela, ¿no? O en lugares interactuando con la matemática. Por ejemplo, alguien se puede dar cuenta que a 9 le falta 1 para hacer 10. Entonces alguien puede decir, bueno, yo agarro y digo, esta copa es como si fuera para allá. Entonces acá tengo 10 y acá me quedaron 2. Entonces, Lucía es como si tuviera 12, porque es 10 de un lado, 2 del otro. ¿No? Y alguien puede pensar acá, bueno, acá tiene 8, y yo sé que a 8 le faltan 2 para llegar a 10. Entonces, agarra estos dos y se los manda acá, ya tiene 10, y le quedaron tricota. Entonces, Paula tiene 13. Tiene 10 y 3. ¿Se entendió, Julia, lo que dice? Sí, perfecto. Bien, eso es una forma de resolver el problema, de resolver el juego, sin recurrir específicamente al conteo o al sobreconteo. Lo que estoy haciendo yo es una estrategia de cálculo. ¿Sí? Es completar 10. En el Sí. próximo encuentro vamos a ver más las variables y los distintos procedimientos, ¿no? Porque hoy nos centramos más que nada en el juego y en la necesidad del juego reflexionado, digamos, ¿no? Del que no sea el juego en sí mismo. Pero saber los distintos procedimientos, nosotros conocer cuáles son los procedimientos que pueden aparecer, también es importante, porque si no, en medio que no aparecen o no estamos atentos, ¿no? Como decía Horacio, es que uno, mira, se me ocurrió esto. Si estos niños han jugado a la escoba del 10, por ejemplo, ¿no? Ya van a saber bien cómo armar 10. Si no jugaron, no lo van a saber tanto, por ejemplo, ¿no? Como si tienen un cartel en el salón, un cartel en el lugar donde trabajan, con todos los cálculos que dan 10, lo más probable es que se apoyen en eso para poder construir ese conocimiento. Todo lo que nosotros hagamos tiene que forzar de alguna manera, correrlos de lo menos experto hacia lo más experto, porque si no, en este caso se pueden quedar contando toda la vida, ¿no? De uno en uno, escondiendo los deditos abajo de la mesa como les pasa a muchos niños. Sí. Si nosotros no generamos instancias para que el repertorio aditivo, en este caso, que son las sumas que ellas saben, se puedan apoyar en esas sumas para saber otras. En la clase que vamos a ver, más que nada, vamos a hablar bastante de procedimientos con respecto a la división, pero no importa, la idea es que de un procedimiento menos experto, nosotros tenemos que pasar a uno más experto. Para eso tenemos que saber en dónde están nuestros alumnos, ¿no? Los niños que van al centro comunitario, los niños que van a la escuela, tenemos que saber, Juancito cuenta 1 en 1, Menganita sobrecuenta, y tal sabe los dobles y los 10, ¿no? Y saber hacia dónde vamos. Porque si no, la variable no tiene sentido si no es en función de lo que queremos que haga. Exacto, exacto. Y recordemos, bueno, eso, que teníamos, por ejemplo, el elemento que en vez de las cartas con configuración, voy a hacer las cartas del 1. O sea, podemos hacer la misma actividad que estamos viendo ahí en pantalla, pero en vez de con las cartas españolas, meter las cartas del 1. Y también podemos empezar a proponer otro tipo de juego reflexionado, como hacíamos con el bien regular mal. Dijimos que jugábamos a bien regular mal para averiguar el número. Después proponíamos algún tipo de juegos donde había que encontrar el número, y después proponíamos otro tipo de juego donde ya no había que encontrar el número, sino que había que encontrar cuál era la letra que faltaba, o encontrar todas las posibilidades. Y acá, hasta con la guerra de cartas lo podemos hacer. Por ejemplo, sería una vuelta de tuerca más. Esteban Quito, mira, Esteban Quito. Sacó estas dos cartas. Bueno, qué sé yo, le pusieron ese nombre. Sacó estas dos. Y acá Susana, que es una amiga, Susana Oria, sacó esta carta solamente, y le falta otra. Entonces, con esta situación, ya no hay que saber quién ganó, porque no podemos saber quién ganó. Pero podemos empezar a preguntar cosas diferentes sobre eso. Por ejemplo, podemos decir, completa con una carta para que Susana le gane a Esteban.
Y es muy interesante entonces, porque ahora tengo que encontrar una estrategia para saber qué pongo aquí de forma tal que gane. Bueno, hay muchas. Esto habilita el conteo, habilita el sobreconteo, para saber que acá hay 10. O sea, puedo saber que acá hay 10 de varias maneras. Que Esteban sacó 10, lo puedo saber contando, lo puedo saber sobrecontando, lo puedo saber, como decía Julia, porque ya jugamos a la escoba y lo sabíamos, porque está un cartel que muestra las sumas que dan 10. Pero ahora, yo lo que tengo que hacer es completar acá para que dé más de 10. Y esto requiere una tarea intelectual bien distinta. Por ejemplo, saber que 5 y 5 son 10, ¿no? Porque 5 y 5 son 10, ya lo sé. Entonces, que acá tendría que poner algo más grande que 5. Entonces, por ejemplo, podría poner un 7. Si yo puse 7, lo hice bien, lo que me pidieron. ¿O no? Ahora, podemos seguir dándole vueltas al asunto, porque también algo interesante de estos asuntos es exprimir lo más posible la situación, la actividad. O sea, los pibes jugaron, y ya saben muchas cosas sobre el juego de la guerra de cartas, exprimámoslo. Entonces, por ejemplo, les pedimos que completen con una carta. Después le decimos otra cosa. Si se saca un 5, ¿le gana o no le gana? A Esteban. ¿Le gana o no le gana? Y no le gana porque da 10. Bueno, y ahora podemos hacer la super pregunta, que esta es una pregunta así de alto nivel, de alta complejidad, que es ¿con cuáles cartas podría ganar? Incluso podríamos en algún momento pedir todas las cartas con las que les puede ganar. Y bueno, eso va a meritar discusiones interesantes. La respuesta es que con más de 6 gana. Pero bueno, estamos hablando de un tipo de respuesta realmente compleja e interesante para discutir. Bien, entonces, ¿cómo venimos, Julia? ¿Vamos bien? Perfecto. Sí, bien. Sí. Lo único que así como que faltaría también es como que viene una instancia de juego, una instancia de reflexión sobre ese juego, y también es necesario alguna instancia como de cierre, podríamos decir, de cuál es el conocimiento que se pudo construir en ese grupo a partir de ese juego. No es necesario que esto ocurra en una clase, en un encuentro, ¿no? Eso también a veces las maestras, las educadoras, los educadores nos apuramos y bueno, vamos a la carta hoy, hacemos todo el mismo día, no, que jueguen un tiempito, después otro tiempito que hagan más esto de los juegos simulados, y en algún momento cuando nosotros vemos que eso ya está más o menos construido grupalmente, es importante que esos acuerdos queden en claro, ¿no? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Jugamos a esto? Bueno, ¿qué fue lo que aprendimos jugando a la escoba? Como algo de poder dar cuenta de ese conocimiento que se construyó y que quede institucionalizado, ¿no? Digo, no con una institución como mala palabra, digo, pero todo este grupo aprendimos algunas cosas en este juego. ¿Qué aprendimos? Que no es necesario contar de uno en uno, por ejemplo, ¿no? Que podemos contar desde el más grande hasta el más chiquito como una estrategia de sobreconteo si es lo que salió, que ya sabemos algunas cuentas de memoria, entonces no es necesario y decimos cuáles son. Eso es también a lo que yo quiera llegar, ¿no? Y que quede en algún cartel, en algún espacio puesto, digamos, ese conocimiento que ya está construido para que los niños puedan retomarlo en algún otro juego. Después jugamos a, qué sé yo, juegas con cartas, pero de 10 y de 100, no sé. ¿No? De que sean 10, 20, 30, 40, 50. Bueno, ¿en qué me sirve el conocimiento que construí en la guerra de cartas con los números de un dígito en el de 2 dígitos? Por ejemplo, no sé, se me ocurrió recién ese ejemplo. Una situación, un problema con enunciado, fui al kiosco y compré 8 caramelos, después compré 7, ¿cuántos caramelos tengo? ¿Qué de eso que yo ya había pensado me sirve para poder pensar, para poder resolver ese otro problema que se me plantea? Bien, lo que estás diciendo vos, efectivamente nosotros lo escribimos de este modo. Voy a repetirlo casi para cambiar un poco las palabras o para ordenarlo y verlo solamente escrito, pero es más o menos lo mismo, ¿no? Esto, nosotros proponemos que haya 3 instancias, llamémoslo, 3 momentos,
que como bien decía, no es que son los primeros 15, los 20 restantes y el cierre del final, no. Son momentos, instancias que se dan en un proceso que puede ser largo, que puede ser de más de un encuentro. Pero podríamos decir así, primero debe haber un momento de acción, de actividad, de experiencia. En este caso, según lo que comentamos hoy, es jugar. Juego, jugar. Pero podemos saber que este momento de acción siempre tiene que estar, aunque no juguemos. En tal caso después será resolver un problema de visión, como veremos la próxima. Pero solo con la acción, solo con el juego, solo con resolver problemas de repartir cosas, no alcanza. Sería interesante, como dijimos, que de esa acción pasemos a un momento de reflexión, que ya sería no la acción concreta, no el juego concreto, sino eso distanciado, ¿no? Mirar el juego y poner en palabras lo que pasó, que sería esos juegos simulados, ¿no? Donde vemos qué carta necesita para ganarle, o vemos por qué va el 0 acá y no va en otro lado, ¿no? Que esta reflexión es colectiva. Digamos, esa reflexión solo puede hacerse en la medida en que lo hago para discutir con otros, con otras, para escuchar qué pensó el otro. Y como bien decía Julia, esa reflexión, esa puesta en palabras sobre la acción tiene sentido y tiene gracia porque va camino a construir un concepto, construir una idea, que sería la conceptualización, vos lo llamabas también institucionalización, porque se le pone un nombre institucional, ¿no? Cuando juntamos números, sumamos. Vos la podrías llamar como quieras, pero el universo lo llama así. No, el universo no, pero nuestra cultura lo llama sumar, digamos. Y si querés andar por la vida, tenés que saber que se llama suma y que se escribe con un simbolito así. ¿Podríamos ponerle otro simbolito? Claro que sí. Pero acá, ahora, en este momento, es ese. Bueno, entonces lo interesante es que esa conceptualización es una síntesis de lo anterior. No es una bajada de línea, no es que digo, hola, ¿qué tal? Escuchen, para sumar se suma así, ¿no? Esto aparece porque ha sido discutido, porque ha sido pensado, porque ha sido charlado. Bien, sobre este eje de acción, reflexión, conceptualización, seguiremos conversando en los próximos encuentros. Bien, hasta aquí lo que tenemos para comentar. Decíamos que hay materiales, va a haber materiales en la plataforma. Hay unos videos también, ¿no, Julia? Que has filmado tú, con niños y niñas discutiendo la escoba, ¿no? ¿Cómo jugar a la escoba? Ese video, entonces, eso sí los ven, es de la escoba del 10, que no es del 15, porque los cálculos que suman 10 son los que nos permiten después apoyarnos en ellos para construir muchísimos cálculos. Entonces, por eso no es la del 15. Y ese está bueno sobre todo para que vean los procedimientos distintos de los niños, ¿no? Porque aparece esto que decía Horacio, el conteo, el sobreconteo y el cálculo, ¿no? Que el 5 más 5 ya lo saben, el 9 más 1 ya lo saben, algunos cuentan de uno en uno y otros sobrecuentan. Están como los 3 procedimientos bien claros, y también el tema de las variables. Arranca con cartas con configuración, que configuración le decimos a los dibujitos, sigue con cartas solo con números, y termina con la escoba del 100, con esto que les decía yo antes, que se puede utilizar esto de, bueno, en vez de armar 10, armar 100, que es solamente ponerle un 0, cosa que para nosotros adultos parece bastante fácil, pero para los niños no lo es y se necesita una instancia también de construcción. Excelente. Bueno, no sé si alguna de las compas quiere cerrar o hay alguna pregunta ahí que apareció entre... Hola, ¿ahora sí me escuchan? Sí. Perdón, que antes estuve, pero no podía poner la cámara. Bueno, no, estuvo buenísimo, mil gracias, la verdad que súper divertido, entretenido. Los comentarios eran que les aportaban un montón de cosas nuevas y se los ve además súper apasionados jugando. Contagia lo que hacen, está buenísimo. Así que bueno, agradecerles. Nos